Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión quiero enseñarles un tema curioso e interesante que realmente es el sistema de permisos de Linux. Se dice que este sistema es octal, pero realmente yo lo veo más como un sistema binario. Y ya van a ver por qué. Pero realmente sí, el sistema de Linux es octal porque básicamente sus permisos van del 0 al 7. Entonces, antes de empezar a explicar muy bien los permisos de Linux, quiero que entiendas algo y es que primero vamos a meternos un poco en los conceptos de esos permisos. Yo aquí ya tengo mi terminal abierta, estoy trabajando con Windows Subsystem for Linux, así que prácticamente digamos que mi sistema operativo es Windows, pero yo tengo acceso a una terminal Linux, por así decirlo. Entonces yo aquí puedo correr comandos Linux. Por ejemplo, si doy ls, veo que tengo dos archivos, un readme.md y un index.html. ¿Ok? Quiero enfocarme en el archivo index.html y es que si yo vengo aquí y escribo, por ejemplo, ls-l del archivo index.html, podemos ver que aquí tengo la información. Tengo el dueño del archivo, tengo el grupo, aquí el grupo del archivo, la fecha de creación y el nombre del archivo. En lo que quiero que te centres es en esto de acá. Esto de acá son básicamente los permisos que tiene este archivo. El sistema de permisos de Linux se comprende por, vamos a llamarlo, cuatro partes. La primera parte es esta, que hay un guión. Si hay un guión significa que es un archivo. También puede haber una letra D, que significa que es un directory, o una carpeta, por así decirlo. Y también puede haber una letra L, que significaría que es un enlace simbólico. Así que pues básicamente eso significa esta posición de acá. Luego tenemos ya un montón de letras extrañas, ¿ok? Aquí quiero que no te pierdas y vamos a dividir esto en tres, ¿ok? Por ejemplo, estos tres de acá van a ser una sección, estos tres de acá van a ser otra sección y estos tres de acá van a ser otra sección, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Entonces, vamos a centrarnos primero acá y quiero que sepas algo, y es que en Linux se dividen en tres letras los permisos, por así decirlo. Tendremos la R, la W y la X. Quiero que te centres aquí. R, W, X son los permisos que tiene Linux. Entonces, R es de read, o sea, de que se pueden leer, hay permisos de lectura. W es de write, o sea, de escritura, es decir, que se pueden escribir estos archivos. Y X es de executable, o sea, de ejecución, que hay permisos de ejecución, ¿ok? Cuando hay un guión, significa que ese permiso no está disponible, o sea que la sección en cuestión no tiene ese permiso, ¿ok? Así que como puedes ver, esta sintaxis que yo tengo acá es justamente el permiso que está acá. Ahora, si te acuerdas, dije que íbamos a dividirlo en tres secciones. Y es que cada sección pertenece a un tipo de cuenta en Linux, por así decirlo, o a un tipo de usuario en Linux correspondiente. Por ejemplo, las primeras tres pertenecen al owner del archivo, o sea, al usuario dueño de este archivo, que en este caso soy yo. ¿Te acuerdas? Este de acá es el dueño y este de acá es el grupo. En Linux existe una cosa que se llaman grupos, por así decirlo, que básicamente si tú sabes un poco de Linux, pues ya es como que un grupo de usuarios que tienen ciertos permisos, por así decirlo, una manera un poco vaga de entenderla. Entonces, estos tres de acá son los permisos que el dueño del archivo tiene sobre este archivo, vaya. Estos tres de acá son los permisos que el grupo tiene sobre este archivo. Y estos tres de acá son los permisos que cualquier otro usuario que no sea ni el dueño ni pertenezca al grupo tiene sobre ese archivo, ¿ok? Entonces, como te das cuenta, yo aquí, estos acá son del dueño, recuérdalo. Yo aquí como dueño tengo permisos de lectura, tengo permisos de escritura, pero no tengo permisos de ejecución. Los usuarios que pertenezcan al grupo que está acá, o sea, este es el grupo Retex Master. Yo sé que es confuso porque el dueño se llama Retex Master y el grupo también se llama Retex Master. Pero recuerda, ese de acá es el dueño y ese de acá es el grupo, ¿ok?
Entonces, los usuarios que pertenezcan al grupo Retax Master tienen el permiso de lectura, pero no tienen permiso de escritura y tampoco de ejecución. Lo mismo para los otros usuarios que estén por ahí, que no pertenezcan ni al grupo ni sean el dueño. Van a tener únicamente permisos de lectura, pero no tienen permisos de escritura ni de ejecución. Ok, yo creo que hasta aquí se entiende muy bien. Y básicamente así es como funciona el sistema de permisos de Linux. Ahora quiero que veamos algo interesante. Y es que si yo quiero, puedo cambiarle los permisos a este archivo. ¿Cómo lo podría hacer? Pues mira, existe un comando en Linux que me permite hacer eso y es chmod. Lo que yo estoy diciendo aquí es, ok, mira, quiero que le cambies el permiso a el usuario dueño de ese archivo. Quiero que le agregues el permiso de escritura sobre el archivo index.html, ¿ok? Así es como se lee. Vas a cambiar los permisos. Vas a agregarle al usuario el permiso de escritura sobre el archivo index.html y ahí está, ya se ejecutó. Ahora, algo muy importante, y es que yo lo ejecuté así, pero lo correcto es siempre ejecutarlo con sudo para pedir permisos al administrador. Como en este caso yo soy el administrador, pues digo, funciona. Pero por ejemplo, aquí te das cuenta, me pide la contraseña para que se pueda ejecutar esto y se la doy y ya está. Muy bien. Vamos a hacer aquí un ls. Bueno, primero vamos a limpiar la consola y vamos a hacer un ls-l del archivo index.html. Y puedes ver que ahora al usuario ya se le agregó el permiso de ejecución. Porque yo le dije, ok, quiero que me agregues el permiso de ejecución. Y Linux me dijo, ok, está bien, ahí está. Entonces ya está aquí el permiso de ejecución. Si yo quiero, también puedo agregarle algún otro permiso a, por ejemplo, a los usuarios otros, ¿no? Para eso puedo decirle, ok, mira, Linux, quiero que le cambies el permiso al grupo de los otros, quiero que les agregues el permiso de ejecución sobre el archivo index.html y Linux me dice, ok, usted manda. Ahí está, vamos a mirar otra vez esto y puedes ver que ahora le agregamos el permiso de ejecución al grupo de nosotros, ok. Ahora, yo sé que esto te puede parecer un poquito extraño, pero bueno, primero acá ponemos a cuál tipo de usuario, o más bien a cuál sección de las tres que yo te dije aquí se le va a agregar qué permiso. El más es para agregar, el menos es para eliminar, ok. Entonces yo puedo tener aquí a una A, o sea, en este puedo tener una A, que significa on, o sea, a los tres se le va a agregar o eliminar el permiso que yo le pasé por aquí, que podría ser RWX, podría ser RW, podría ser RX, podría ser RWX para agregar los tres, etcétera, ¿ok? Bueno, ya que entendimos esto, ahora sí vamos a mirar por qué yo considero que este sistema es más binario que octal. Ok, mira, para hacer esto vamos a mirar un rato acá unos apuntes que yo tengo. Y es que básicamente yo aquí tengo Markdown, ok. No te asustes, son solo apuntes que voy a usar para explicar. Primero vamos a mirar algo y es que voy a hacer otra vez ls-l del index.html, ok. Como puedes ver, aquí existen tres tipos de permisos, RWX, que son los que yo tengo aquí anotados, RWX, ¿ok? Lo más común en Linux es, casi no se suele usar ese tipo de comandos. Digo, es raro, rara vez he visto a alguien usar ese comando. Lo suelen hacer más como un número. Por ejemplo, no sé si tú has visto que hacen 777, que es básicamente todos los permisos, ¿no? Entonces le damos esto y vamos a mirar otra vez el archivo y ves que ahora los tres tienen permisos de lectura, escritura y ejecución, ok. Entonces vamos a ver muy bien cómo funciona esto. Si tú sabes un poco sobre Linux, te han dicho que el sistema de Linux es octal porque puede ser del 1 al 7, siendo el 7 el máximo, vamos a llamarle el máximo número que se puede pasar por aquí, ok. Sin embargo, yo considero más que es binario y ahorita vamos a ver por qué.
¿Tú cómo crees que salen estos números? Por ejemplo, podría existir un permiso que sea, vamos a ponerle 564 y esto seguramente va a ser algún permiso. Si yo le ejecuto y miro de nuevo, veo que tengo permisos de lectura, no tengo permisos de escritura y de ejecución sí tengo permisos para lo que es el usuario. El grupo tiene permisos de lectura, el grupo tiene permisos de escritura pero no de ejecución y los otros solamente tienen permisos de lectura, ¿ok? Así es como se maneja. Pero bueno, ahora sí vamos al grano. Vamos a ver cómo es que esto sale, ¿ok? Quiero que te centres en esta tabla y de hecho para que lo veas mejor, yo voy a abrir aquí mi visor de Markdown. Y vamos a esperar a que cargue. Ahí está. Quiero que te centres en la tabla que está acá, ¿ok? Entonces, esto funciona como un sistema binario. Básicamente tú tienes el permiso de lectura, de escritura y de ejecución. Muy bien. Esos tres de acá. Entonces, yo lo que puedo hacer es decirle, es usar esta tabla y decirle, ok, mira, yo quiero que, aquí no importa a cuál sección nos estamos refiriendo, ok, aquí puede ser tanto como a la sección del owner, como a la del grupo, como a la de otros usuarios, ok, por ahora no quiero que tomes en cuenta eso, quiero que tomes en cuenta los permisos, ok, entonces, vamos a decir acá, por ejemplo, ok, mira, yo quiero que para X sección en específico tenga permisos de lectura, pero yo no quiero que tenga permisos de ejecución, por ejemplo. Ahí está. No quiero que tenga permiso de ejecución. Esto lo manejamos como binario. Uno es encendido, cero apagado. Lo clásico. Entonces básicamente yo aquí estoy diciendo, mira, no quiero permisos de ejecución, pero sí quiero que tenga permisos de escritura y de lectura. Entonces, te das cuenta, aquí ya salió un número en binario que es el 110. ¿Ok? Si tú calcularas este número en binario, si lo pasaras por ejemplo en algún calculador de binarios, verías que esto de acá te acabaría dando 6. De hecho le voy a poner acá, acabaría dando 6, ¿ok? Este número en binario es 6, ¿ok? Y eso significa que solamente tiene permisos de lectura y de escritura, pero no de ejecución, ¿ok? Y vamos a comprobar esto. Vamos a la terminal y por ejemplo voy a decirle yo aquí que no sé, lo que teníamos antes, voy a ponerle aquí el 777 y yo ahora este 6 lo puedo usar en el grupo que yo quiera. Puedo decir, ok, mira, yo no quiero que los otros usuarios tengan permisos de ejecución, ok, solo quiero que los otros usuarios tengan permisos de escritura y de lectura, ok. Si yo quiero también puedo decirle, ok, mira, yo quiero que tampoco los del grupo tengan permisos de ejecución. Solamente yo voy a tener permisos de ejecución, ok. Y como puedes ver, como te puedes dar cuenta, yo aquí estoy usando dos veces el 6. Uno por cada sección, o bueno, uno por cada tipo de usuario, vamos a llamarlo así. Si yo ejecuto esto y vuelvo aquí a lo que es a mirar los permisos, veo que efectivamente el grupo tiene permisos de lectura y de escritura, pero no tiene permisos de ejecución. Lo mismo para los otros. Tienen permisos de lectura y escritura, pero no de ejecución. Y eso porque yo estoy pasando aquí 6 y 6, ¿ok? Digamos que el 6 va a actuar individualmente para cada uno de estas secciones. Y 7, pues como ya sabes, es todo, o sea, todos los permisos, o sea, lectura, escritura y ejecución, ¿ok? Vamos a hacer una prueba un poco interesante. Y es que vamos a ir calculando, por ejemplo, estos tipos de permisos. Por ejemplo, si yo le pusiera 0, significa, voy a ponerlo así, 0 significa que no tiene ningún permiso, ¿ok? Que básicamente ni lectura, ni escritura, ni ejecución. Si lo pusiéramos en la tablita, esto nos daría, pues, obviamente un repunto 0, ¿no? Este número en binario es 0 en octal, por así decirlo. Bueno, en decimal, octal, lo mismo. Si yo quisiera obtener el número 1, ¿cómo lo podría hacer? Ok, pues empezamos a jugar con los números binarios. En el caso del número 1 en binario, pues yo creo que es muy obvio. Aquí se representa como 1. Y ahí está, ok. 1, ¿qué significa? Que solamente va a tener permisos de ejecución. Vamos a ponerle ejecución, ¿ok? Solamente va a tener permisos de ejecución, no va a tener de escritura ni de lectura, ¿ok? Y aquí el resultado sería pues 1, obviamente. Muy bien, vamos por el siguiente, el número 2. ¿Cómo se escribiría el número 2 en binario? Pues simplemente el número 2 en binario se escribiría aquí un número 0 y aquí un número 1. Ahí está.
Básicamente el 10 es 2 en binario, por así decirlo. Entonces, vemos que con nuestra tablita, aquí voy a ponerle el resultado es 2. Vemos que con nuestra tablita tenemos que no tiene permisos de lectura, sí tiene permisos de escritura, pero no de ejecución, ¿ok? Por tanto, únicamente es permiso de escritura. Siguiente, ¿cómo haríamos un número 3 en binario? Sencillo, un número 3 en binario se escribe como un 11, ¿ok? Ahí está, 1, 1 da 3, ¿ok? Y de nuevo vemos, tiene permisos de lectura, no tiene permisos de lectura, pero sí tiene permisos de escritura y también tiene permisos de ejecución. Por tanto, decimos que tiene permisos de escritura y ejecución. Ok. Si tú te acuerdas, son solamente 7 números en binarios, o sea, llegamos solamente hasta el 7. Vamos a ponerle, o sea, es octal del 0 al 7. Vamos a poner el número 4. ¿Y tú cómo crees que se escribiría el 4 en binario? Esto es muy sencillo. El 4 en binario se escribe como un número 100, ¿ok? Así, 100. Y esto nos da 4. Ahí está. Como puedes ver, ya empezamos a usar los 3 dígitos. Y como puedes ver, solamente son permisos de lectura. Por tanto, le voy a poner lectura. Muy bien. Vamos a escribirlo bien. Lectura. Vamos con el siguiente, el número 5. ¿Cómo crees tú que se escribiría el número 5 en binario? Igual, sencillo, se escribe 101. Y esto sería el número 5. Y básicamente podemos ver, ok, son permisos de lectura y permisos de ejecución. Pues vamos a escribirlo. Permisos de lectura y ejecución. Ejecución. Ahí está. Vamos con el número 6. El número 6 en binario, ¿tú cómo crees que se escribiría? Pues igual, sencillamente, el número 6 en binario se escribe 1, 1, 0. Ahí está. 110, por poner algo, 1, 1, 0, es el número 6 en binario. Ok, por tanto, vemos que tiene permisos de lectura y de escritura, pero no tiene permisos de ejecución. Vamos a escribirlo. Tiene permisos de lectura y de escritura. ¿Ok? Y por último, el número 7, que bueno, ya imagino que tú sabes cómo se escribe el número 7 en binario. 1, 1, 1, que es 7. Y ves que básicamente tiene todos los permisos. O sea, lectura, escritura y ejecución. Por tanto, podemos todos. Ahí está. Y como puedes ver, acabamos de armar el sistema octal de Linux. O sea, el sistema permisos octal de Linux con base en el sistema binario, que realmente es como trabaja Linux, con sistema binario. Por eso es que yo digo más que es binario y no octal. Aunque básicamente se dice que es octal porque los permisos van del 0 al 7. Y con esta lista que yo tengo acá, pues ya yo estoy listo para empezar a meter permisos a mis archivos. Por ejemplo, yo puedo venir acá y decirle a Linux, por ejemplo, oye Linux, yo quiero que a mi archivo index.html para el grupo del owner, o sea, del usuario dueño del archivo, yo le puedo poner, ok, mira, yo quiero que tenga todos los permisos, pero para el grupo de los... para los grupos, básicamente yo quiero que solamente los grupos puedan, vamos a ponerle el número 6, para que puedan leer y escribir. Pero para el grupo de los usuarios otros que están por ahí, yo solamente quiero que ellos puedan, no sé, ¿qué te parece que solamente lo puedan leer? Ok, 4. Por tanto, 7, 6, 4. Si consultamos nuestra lista que acabamos de armar, vemos que los usuarios normales, digo, el usuario dueño del archivo tiene todos los permisos, pero el grupo tiene solamente el permiso de lectura y de escritura, y el grupo de los otros que están por ahí tienen permisos solamente de lectura. ¿Sobre cuál archivo? Sobre el archivo index.html. Ok, vamos a ver si es cierto. Vamos a darle ls-l y bueno, voy a especificar el archivo index.html. Ahí está. Y bueno, para que lo veas bien, voy a ponerlo a escribir. Voy a limpiar la consola. Y de nuevo, ln-l index.html. Y ahí está. Vemos que el grupo del usuario dueño del archivo tiene todos los permisos. El número 7 que nosotros escribimos. ¿Ok? El grupo, solamente el grupo, o sea, el grupo al que pertenece este index, tiene permisos de lectura y de escritura, tal y como se lo indiqué.
Sin embargo, los otros usuarios que están por ahí solamente tienen los permisos de lectura, tal como yo le indiqué. ¿Ok? Como puedes ver, así es como funciona el sistema de archivos de Linux. Es casi mágico, parece magia, pero es más que nada sistemas binario y octal. Así que pues nada, espero que con esta explicación te haya quedado un poquito más claro cómo funciona todo esto. Y es que la verdad el sistema de permisos de Linux es una cosa rara, pero a la vez maravillosa cuando la entiendes. Y tú con esta lista de acá la puedes tener siempre a la mano. Y ya sabrás qué números poner cuando necesites poner ciertos permisos. Así que pues nada, hasta aquí el video, espero que te haya gustado mucho y nos vemos en la próxima.